noches, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. Solo recordando que ya vimos el primer tema de finanzas públicas, luego vimos el punto referente al derecho financiero, hemos visto el tema que se refiere a la actividad financiera del Estado y dijimos que esta actividad se desarrollaba en tres fases: la obtención de los recursos, administración de ellos y la erogación o gasto de los recursos. El día de hoy vamos a ver el tema de los recursos públicos y prácticamente es empezar a desarrollar la primera fase de la actividad financiera del Estado, que se refiere a la obtención de recursos públicos. Pues bien, ustedes saben que un Estado, cualquier Estado, necesita de dinero, necesita de recursos públicos para poder atender las necesidades de la población. Pero no solo de la población, sino también del propio Estado, para poder funcionar. Y entonces nos damos cuenta de que los recursos públicos son indispensables para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Yo les he repetido en diversas ocasiones este artículo primero, donde se establece que el Estado guatemalteco debe buscar el bien común de la sociedad, y les he dicho también que el bien común solo se logra satisfaciendo las necesidades de la colectividad, y estas se satisfacen mediante la prestación de servicios públicos. El asunto es que para prestar esos servicios públicos el Estado necesita de dinero, y ese dinero pues definitivamente lo obtiene en distintas formas, pero no importa cómo lo obtenga el Estado. Lo que importa es que todos los dineros que entran a las arcas del Estado van a ser utilizados para la satisfacción de las necesidades sociales. Y precisamente en ese sentido giran las definiciones que están en el material que les voy a remitir. El autor Manuel de Juano, que es un autor antiguo, en su definición dice que son todos los caudales que afluyen a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero y que se destina a la realización de los fines de la misma. O sea, está hablando de dineros que entran al poder del Estado y que éste los va a utilizar con sus distintos fines. Uno, el mantenimiento del Estado, y el otro, la satisfacción de necesidades sociales, y en base a eso se desprende toda la generación de gastos que puede tener un Estado. Pero hay otra definición que dice que son las cantidades de dinero que el Estado obtiene en propiedad para emplearlos legítimamente. Y esto lo que nos quiere decir es que los recursos públicos que van a entrar a las arcas del Estado deben de ser recursos que el Estado obtiene mediante el cumplimiento de la ley. No pueden ingresar a las arcas del Estado recursos que no tengan una base legal para que éste pueda percibirlos. Hay una definición de Giuliani von Rusch, del profesor Gustavo Ingrosso, que cita a Giuliani von Rusch, y dice: es el dinero que llega al poder del Estado para atender las necesidades financieras de los servicios públicos. Lo que les decía al inicio, los servicios públicos, para que puedan prestarse, que puedan existir, necesitan de dinero para poder subsistir. Entonces, a eso se refiere la necesidad financiera de los servicios públicos. Pero hay una definición propia de Giuliani von Rusch que llama la atención y es la que vamos a ampliar un poco más.
Él dice que son las entradas que obtiene el Estado, desde luego, lo que el Estado va a recibir. Agrega preferentemente en dinero. Fíjense en esa palabra, preferentemente en dinero. Y luego viene lo que se ha estado diciendo, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Los gastos que tienen que ver con exigencias administrativas no son más que los gastos de funcionamiento que tiene el Estado. Desde la pago de arrendamientos, pago de insumos, compra de insumos, pago de salarios de todos los trabajadores profesionales o no que estamos en el Estado. Y las de índole económico-social se refiere básicamente a la satisfacción de las necesidades de las colectividades. Pero eso es lo común. Aquí lo que llama la atención en esta definición es cuando él dice preferentemente en dinero. Las anteriores definiciones y todas las demás definiciones que he leído dicen entradas en dinero. Es el dinero que percibe el Estado. Es el dinero que le pagan. Bueno, siempre hablan de dinero, pero este autor dice preferentemente en dinero. Significa entonces de que hay otra forma de recursos que el Estado obtiene y que no son dinero. Si nosotros analizamos todas las leyes tributarias del país, que rigen en el país, vamos a encontrar que en todas se está refiriendo a que son pagos en quetzales que nosotros debemos de hacer, igual que las multas y los intereses. Si nos referimos a las actividades propias del Estado, cuando dan arrendamiento bienes inmuebles, se los pagan en dinero. Cuando otorga concesiones, se los pagan en dinero. Explotación de bosques, multas, derechos, todo es en dinero. O sea, nuestro país básicamente, cualquier ingreso que tiene el Estado es en dinero. Sin embargo, cuando él dice preferentemente en dinero es porque en otros países sí se aceptan otra clase de pago, que no es el dinero, y es precisamente la especie, pagos en especie. Para no mencionar otros países, el más cercano, México. México, la mayoría de sus impuestos se pagan con dinero. Sin embargo, cuando se refiere a la explotación de sus riquezas minerales, la explotación de oro, cobre, plata, las leyes no dicen que se pague en dinero. O sea, cuando se firman los contratos por la explotación de estas riquezas naturales, el Estado no percibe dinero, sino que percibe especie. O sea, se cobra con una parte del producto que están explotando. Oro, por ejemplo. ¿Y por qué lo hacen? Pues es sencillo. El peso es una moneda que, al igual que el quetzal, se mantiene fluctuando con respecto al dólar. El fin de semana anterior, el peso mexicano con respecto al dólar estaba a un tipo de cambio 21 por 1. Y en el caso del quetzal con respecto al peso era 2.50. Entonces, el Estado mexicano sabe que su moneda es fluctuante, pero que el oro, la plata, el cobre son riquezas minerales, son productos minerales que su valor se rige por los mercados internacionales, en dólares. Y entonces le interesa más que le paguen con parte de la producción. Y una vez que le pagan con parte de la producción, ellos pueden comercializarla básicamente y poder obtener más ingresos que si les pagaran en dinero. En América del Sur hay otros países que aplican la misma técnica, y ejemplo Chile, Argentina,
Son países que sus legislaciones permiten que el Estado capte recursos no solo en dinero, sino también en especie. Bienes que tienen un valor representativo en dinero. Bueno, yo creo que con esto tenemos una explicación de qué es recursos públicos. Como se los dije desde el principio del curso, aquí cuando hablamos de recursos, estamos hablando de dinero, no de procedimiento. Y hago esta aclaración porque siempre hay bueno, yo les llamo turistas, a los que no asisten a clases. Siempre hay un turista que cuando hago preguntas relacionadas con esto, me contestan en el sentido del recurso, pero recursos públicos son dineros que son procedimientos, son procesos. Y aquí siempre estamos hablando de dinero. Veamos qué elementos tienen los recursos públicos. Para que exista el recurso público es necesario que tenga un primer elemento que es el sujeto activo, que es siempre el Estado. Es el que maneja la economía pública, o sea, la economía del Estado. Y es el que va a establecer las directrices, las normas, va a generar, para que lo aprueben en los órganos parlamentarios, las leyes necesarias para obtener los recursos. Es necesaria la existencia de una riqueza que se pueda obtener en forma coactiva, y esta es la riqueza que tienen los particulares, sus economías, y que van a ser gravadas con los tributos, y en los casos en que no quieran pagar, el Estado puede coaccionar para obtener el pago. A la vez, es necesario que exista una legislación para que el Estado pueda exigir la captación de esos recursos. Si es del lado de los tributos, se necesitan leyes. Si es del lado de las actividades propias del Estado, se necesita que hayan disposiciones legales como contratos, entes que sean los responsables de realizar esas actividades y tener los controles. Y luego, el otro elemento es que todo lo que se esté captando, toda esa riqueza que el Estado está obteniendo, se utilice en la satisfacción de las necesidades sociales. O sea, los fines que el Estado se haya programado de acuerdo a la tendencia de los que están gobernando. Cada gobernante que llega al poder tiene una forma diferente de disponer la forma de los gastos. Era lo que hablábamos el otro día de la política fiscal, la política financiera. Bueno, ahí tenemos ya elementos de los recursos. Hablemos ahora, o analicemos ahora, la clasificación de los recursos. Hay tres clasificaciones que vamos a ver. La clasificación de Giuliani von Rush, que es una clasificación clásica, podríamos decir. La de Héctor Villegas, que es un tratadista más contemporáneo. Y otra clasificación de un autor europeo. Este autor nos va a dar la oportunidad de conocer una figura que si aquí en nuestro medio no se conoce mucho, pues sí se pueden mencionar algunos ejemplos. Y este es el autor Mauricio Duverger. Veamos la de Giuliani von Rush. Este autor dice que se clasifica los recursos, su clasificación los divide en objetivos y subjetivos. Los recursos objetivos se subclasifican según su fundamento jurídico, atendiendo a su naturaleza, o según su carácter eventual o permanente. ¿Cuáles son los recursos según su fundamento jurídico? Esto los divide en originarios y derivados.
Esta clasificación, como dice, según su fundamento jurídico, es porque los originarios son aquellos que nacen de la propia actividad del Estado. Son actividades, proyectos que el Estado desarrolla y que con la ejecución de los mismos pues va a captar recursos. Pero deben de ser actividades que no sean precisamente servicios públicos indispensables. Pueden ser industriales, económicos, turísticos, agrícolas, etc. Veamos un ejemplo. Bueno, y estos se basan en normas de derecho privado. Fíjense ustedes, hemos estado hablando que el derecho financiero es una rama del derecho público. Sin embargo, cuando se habla de recursos, hay recursos que el Estado obtiene y que son precisamente basados en actividades que tienen su fundamento dentro del derecho privado. Un ejemplo antiguo, por cierto, pero que está volviendo a tomar vida, el servicio ferroviario, FEGUA. Hace muchos años FEGUA prestaba servicio de transporte de carga de Guatemala a Puerto Barrios. Y desde luego no lo hacía todos los días. Estaban programados los viajes. El servicio era desde luego más barato, el transporte de carga. Entonces por ejemplo, los industriales que necesitaban mandar de inmediato su carga al puerto de Barrios, pues sencillamente, si querían economizar y no tenían urgencia, lo enviaban a través de FEGUA. Pero si tenían urgencia, ya hoy tenían listo lo que iban a exportar y el viernes zarpaba el barco, pues entonces, en lugar de utilizarlo a FEGUA, utilizaban el servicio privado de carga, más caro, eso sí, pero nadie los obligaba a que utilizaran los servicios de FEGUA. Ahí está el hecho de que no es algo que se imponga por parte del Estado. Ahí está el servicio, si lo quiere tomar, pero como no es vital, no lo puede hacer obligatorio. Otro ejemplo, el arrendamiento de tierras del Estado. Un particular se pone de acuerdo en que va a arrendar, ponen las condiciones, los términos, y al momento de que le presentan el contrato administrativo de arrendamiento, se encuentra con que hay otras obligaciones, otras condiciones que no fueron las platicadas. Y cuando piden que se las eliminen, le dicen que no, porque eso es algo que les exige la ley, que debe estar incluido, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes todo ese palabrerío. Pueden obligar a esa persona a que tome el arrendamiento porque ya hizo todo el trámite administrativo, ya está la resolución que autoriza el arrendamiento. ¿Lo pueden obligar? No. Sencillamente dicen, así no me interesa. No hay negocio. Y eso nos da la pauta de que hay una manifestación de voluntad. Hay manifestación de voluntades. Igual yo puedo hacer mi solicitud y si al Estado le parece que soy una persona que va a cumplir con sus obligaciones, pues me va a otorgar el arrendamiento, si no, me deniega la solicitud. O llega otra persona que tiene antecedentes judiciales, juicios, que ha quebrado empresas, ha quebrado sus empresas, jamás el Estado, en una situación razonable, le va a otorgar el contrato.
Con esto lo que les quiero decir entonces es que no hay coerción, hay manifestación de la voluntad. Estamos dentro del campo del derecho privado. A eso se refiere lo del fundamento jurídico, precisamente. Mientras que los derivados son recursos que provienen de la economía de los particulares. En estos casos, el Estado está actuando en ejercicio de su ius imperium y, como consecuencia, ejerciendo su poder tributario. Lo que significa que crea la ley tributaria. Y cuando un sujeto, cualquiera que sea, sin distingo de clase, y que se encuentre en el territorio, no importa el sexo, no importa su raza, ¿no?, le van a hacer la obligación del pago del impuesto. Desde luego, si no cumple con esa obligación, pues el Estado va a tener la facultad de poder coaccionarlo, porque es un pago obligatorio. ¿Y qué utilizaría el Estado? Pues al final de los requerimientos, y que no hizo caso, va a iniciar un proceso económico coactivo. Y ese proceso es un proceso de mera ejecución, que al final, si no pudo cumplir con su obligación, se lo van a adjudicar al Estado. Ese es el final de un proceso ejecutivo. En el derecho civil, pues igual es el económico coactivo. Entonces, aquí no estamos hablando de normas de derecho privado, aquí estamos hablando de normas de derecho público. No hay manifestación de la voluntad, no hay libertad de interpretación y es de carácter coactivo, es obligatorio el cumplimiento de esas normas. A eso se refiere la clasificación de atendiendo a su fundamento jurídico. Veamos ahora la clasificación que se refiere a su naturaleza, o sea, la esencia del recurso. Para él hay recursos en especie, en servicio y en dinero. Esa es la subclasificación según su naturaleza. ¿Qué es un recurso en especie? Pues son todos aquellos bienes o valores representativos en dinero. El recurso en especie es un recurso que data del estado feudal. Cuando un campesino, un siervo de la gleba, no podía pagar un tributo, pues entonces se le obligaba a que pagara con parte de su cosecha, con semovientes, con aves, y llegaban los policías que eran los recaudadores, se los expliqué yo al principio, entre las funciones que había en el estado feudal, y se hacía pago con especie, por no existir el dinero. En Guatemala no existe el pago en especie, pero ya les expliqué cuando hablábamos de preferentemente en dinero que otros países sí aceptan el pago en especie. Cuando se refiere a la explotación de riquezas minerales preciosos, que el mercado internacional es el que fija el precio y que es más conveniente entonces que les paguen con parte del producto que están explotando, del bien que están explotando y no con la moneda. El otro recurso atendido a su naturaleza es el servicio. El servicio no es más que poner la fuerza de trabajo a favor del Estado. Ese es un servicio. También data del Estado feudal. No tenía dinero, no tenía aves, no tenía semovientes, no tenía cosechas. Entonces, de todas maneras tenía que pagar y lo obligaban a ir a trabajar a las tierras del rey, o si era en el caso de aquellos feudales que eran más poderosos que el rey, pues a las tierras del señor feudal. O sea, ponía su fuerza de trabajo a favor, al servicio del rey o del señor feudal.
Eso en la actualidad, pues no tiene, en nuestro país no tiene asidero legal, porque aquí se establece en la Constitución que cuando la fuerza de trabajo se pone a favor de una tercera persona debe de haber a cambio el pago de un salario. O sea, no existe. La tendencia moderna es que no existe, pero sí existió en Guatemala. En Guatemala, en el tiempo del general Ubico, se dio una ley que precisamente creó este recurso en servicio, y se llamó Ley de Vialidad. Esta ley de vialidad estaba contenida en el decreto gubernativo 1474 del 14 de septiembre de 1933 y significaba, según el mandato legal, es que todas las personas mayores de edad debían de poner su fuerza de trabajo a favor del Estado trabajando una semana sin percibir ningún salario, construyendo carreteras o las carreteras que estaban mal, reconstruyéndolas. Fue la última vez que en Guatemala se dio ese recurso en servicio. Es que cuando estamos en clase siempre me hacen una pregunta, y por eso mejor, como hoy no estamos en clase, yo me recuerdo y se las explico. Decían los compañeros, pero en las aldeas los alcaldes auxiliares citan a los vecinos para que vayan a ayudar en arreglar una carretera que conduce de un pueblo a otro o en caminos que están deteriorados. Y entonces eso es poner la fuerza de trabajo, dice, a favor del municipio o de la aldea. Es cierto. El problema es que eso se hace sin tener ninguna base legal, y ese es un llamado que se hace a los vecinos para tener un beneficio para todos, para toda la comunidad. Pónganle ustedes que para pasar de la aldea a la cabecera o al municipio, por las lluvias se anega o se forman esos lodazales que se miran en la televisión y dicen todos los hombres vamos a trabajar y vamos a ir a poner piedra y que consiguen quienes regale camionadas, etcétera. Todo eso es un trabajo comunitario, como se le llama. Todos ponen una parte de su fuerza de trabajo para su propio beneficio. Así que me quedé callado porque estaba leyendo algo que puso la señorita Linares, ahorita les explico. El servicio entonces es poner la fuerza de trabajo a favor del Estado, solo se dio en el Estado feudal, aquí en el tiempo del general Ubico, en el 35, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el dinero. Ese es el principal recurso. Todos los países cumplen con sus obligaciones con dinero, con la moneda que le corresponde a cada país. Guatemala no puede, por ejemplo, somos exportadores de café, pero los grandes exportadores no pueden llegar a la municipalidad a decir que el yusi lo van a pagar con unos cuantos quintales de café. El Estado, la municipalidad no tiene la capacidad para comercializar eso. O allá en el área de Puerto Barrios, mucho plátano, mucho banano, que lleguen a pagar con una camionada de bananos del yusi. Esos son alimentos perecederos. Por eso estamos hablando de que
tendría que ser en especie, como sucede en otros países. Y si no es en especie, como dice Irani Forrush, en dinero, preferentemente en dinero. La moneda es el principal elemento, el principal bien que sirve para cumplir con las obligaciones internacionales, las obligaciones internas o atender los servicios públicos. Hay una pregunta que dice la compañera Linares: ¿sería conveniente que en Guatemala recibiera el pago en especie, incrementando en los últimos años las empresas extractivas? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Nosotros, ¿verdad?, el Estado, quiero decir, ha concesionado la explotación del petróleo. México no lo ha concesionado, México lo ha explotado, el propio Estado. Pero México tiene años de tener toda esa industria para crear los derivados del petróleo. Y se considera un petróleo como dijera yo, que es tiene todos los elementos para producir gasolina, diésel, etc. Y aquí en Guatemala el petróleo que se explota carece de algunos elementos, por un lado, y por el otro, que Guatemala no tiene el mecanismo para poder crear los derivados como la gasolina, el diésel, etc. Y entonces, ¿de qué nos serviría que nos pagaran con unos cuantos toneles de petróleo? A un buen político se le ocurriría ir a tirarlo a las calles que son de tierra. No, ¿verdad? Eso se sale del contexto. Por eso es que explotaciones tales como las que se han dado de oro, de cobre, en Panzós, si mal no recuerdo, otro mineral, en esos casos sí se podría hacer. Sin embargo, Guatemala nunca ha tenido la mentalidad, ignoro las razones, pónganse a pensar ustedes, yo tengo mis propios pensamientos en ese sentido, y siempre ha preferido que se le den regalías, y las regalías no corresponden realmente a todas las riquezas que están extrayendo y llevando al extranjero. Eso es lo que yo les puedo decir con respecto a esta pregunta que hace la compañera. Aquí también Eduardo Brand, da otro mecanismo que se puede hacer. No, sin mecanismos pueden haber muchos. Lo importante y decisivo es que existiera la voluntad política para poder tomar esa clase de decisiones. Pero ustedes saben muy bien cómo funciona el Congreso y cómo los que dirigen el Ejecutivo muchas veces tienen compromisos que no se los permiten. Bien, pasemos a la otra clasificación objetiva que dice que es según su carácter eventual o permanente. Esta clasificación se refiere al hecho del tiempo o cómo surgen esta clase de recursos, y por eso los divide en ordinarios y extraordinarios. ¿Cuándo es un recurso ordinario? Pues la forma más sencilla de decirlo es cuando siempre aparecen en el presupuesto de la nación. Un recurso ordinario siempre va a estar cada año plasmado en el rubro de los ingresos del presupuesto de la nación. Un ejemplo, todos los impuestos. Finanzas y la SEP, Banco Guatemala, incluso pueden hacer la proyección casi exacta de cuánto es lo que se va a percibir en el año siguiente por la captación de determinado impuesto. Y solo que se den circunstancias anormales, extraordinarias,
como las que estamos viviendo con la pandemia, o porque se caigan los precios en el mercado internacional, es que fallan con esos cálculos. Pero eso ya es ajeno a lo que normalmente se hace con las proyecciones, con los cálculos estadísticos, matemáticos, financieros. Y entonces, en términos generales y normales, podemos decir que son todos aquellos ingresos que en forma normal aparecen en el presupuesto. Pero además de eso, porque son recursos que van a servir para atender necesidades comunes, normales, como el pago de los salarios de los médicos, de los hospitales, de los centros de salud, de las enfermeras, de todos los que trabajan en los distintos ministerios, o de los porcentajes que tiene que entregar el Estado por mandato constitucional, como por ejemplo la Universidad de San Carlos. Son recursos ordinarios para necesidades ordinarias, normales, lo que siempre aparece en el presupuesto. Incluso en la actualidad las multas han cobrado, aunque no lo crean ustedes, las multas han cobrado una importancia bárbara, porque en la actualidad, cuando usted no paga un impuesto, por ejemplo sobre la renta, o lo paga pero después lo fiscalizan y resulta que usted adrede no hizo los cálculos correctamente y tiene que pagar 1 millón más de impuestos. Entonces, el Código Tributario establece que usted debe pagar el 1 millón del ajuste que le están haciendo más una multa del 100% del impuesto omitido, otro 1 millón, más los intereses desde la fecha en que debió haberlo pagado. Y eso, desde que empezó la administración tributaria en el 98, pues empezaron las fiscalizaciones y se ha aplicado ese cálculo, esa multa, con un cálculo del 100% del impuesto. Allí encontramos entonces que se ha convertido también las multas en recursos ordinarios, porque se puede calcular en base a los años pasados cuánto se captó de multas y se hace la proyección. Y todos los impuestos, todos los arrendamientos, la explotación de las riquezas minerales, porque los contratos generalmente son a largo plazo. Los extraordinarios, todo lo contrario. Los recursos extraordinarios surgen para atender necesidades de carácter extraordinario. Y entonces se caracterizan porque ni los recursos quedan plasmados dentro de los ingresos del presupuesto, ni en la parte del gasto queda el rubro de atender esa necesidad, porque en el momento que se está creando el presupuesto no existe. Porque estas necesidades extraordinarias que se generan pueden ser el resultado de eventos sociales como una guerra, eventos naturales como un terremoto, un ciclón, un tsunami, o, para muestra un botón, una pandemia. Ya para el 2020, en el 2019 se sabía de que ya en el mundo había aparecido esa pandemia y ya se le había dado la calidad de pandemia. Sin embargo, los legisladores no incluyeron dentro del presupuesto ningún rubro, ni para atender las necesidades primarias. ¿Por qué razón? Porque somos un país tercermundista, que generalmente ni con los recursos ordinarios podemos atender las necesidades ordinarias, mucho menos prever que viene una necesidad extraordinaria que puede llegar a nuestro territorio y que debemos tener los recursos ya disponibles. Eso lo hacen países como el Japón, que saben que tienen una
viven en una zona altamente sísmica, y entonces en el presupuesto del Japón hay una partida que siempre se contempla para atender las necesidades derivadas de los terremotos. Yo me recuerdo que hace algunos años se dio un terremoto fuerte en Japón y inmediatamente Estados Unidos ofreció su ayuda y los japoneses no la aceptaron sobre la base de que tenían los recursos para poder atenderla. Eso les da a ustedes la idea de la cantidad de recursos que manejan estos países desarrollados. Pero en nuestro medio, después de que se dio el problema del volcán de fuego, estamos en un país sísmico derivado de la actividad de los volcanes. Ustedes ven si hay alguna partida fuerte para atender las necesidades. Lo único que se tiene es con red para atender las necesidades iniciales, primarias, y que dependiendo de la intensidad del fenómeno, así es como definitivamente no les va a alcanzar y van a necesitar. El caso de la pandemia no estaba contemplado y como consecuencia hubo necesidad de generar, y el Congreso lo aprobó, un recurso de carácter extraordinario, como fue el crédito público, toda la deuda pública que se contrató. No vamos a discutir esto que anda en las redes y en los medios, si se usó bien o no se usó bien. Estamos viendo el fondo de cómo el Estado iba a enfrentar entonces esta necesidad extraordinaria, y lo hizo a través del crédito. Héctor Villegas, vamos a ver en la siguiente clasificación, Héctor Villegas dice que el recurso de crédito público es un recurso de carácter extraordinario, precisamente para atender necesidades extraordinarias derivados de guerras, epidemias, catástrofes naturales, las propias situaciones que se dan dentro de enfrentamiento entre otros países. Así que esa es la gran diferencia entre los ordinarios y los extraordinarios. Y finalmente tenemos la clasificación subjetiva, que no es más que la repetición de los recursos originarios y derivados. Porque dice que la clasificación objetiva hay dos clases de recursos: los provenientes de bienes y actividades del Estado, que no son más que los recursos originarios, y los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder de imperio del Estado, que no es más que los tributos, u otras actividades financieras que además de los tributos son, por ejemplo, la potestad de emitir billetes. En este momento ustedes no entienden por qué es un recurso, pero la otra semana que veamos el recurso público de Héctor Villegas, ahí sí vamos a hablar de la potestad de la emisión de billetes y también los monopolios fiscales. ¿Okay? Muy bien, el próximo lunes vamos a analizar entonces la clasificación de Héctor Villegas. Hoy damos por terminada la clasificación de este autor, Yudani von Rush. Les doy un par de minutos para que por favor saquen su laboratorio de la SAT y les voy a dar las respuestas. Ustedes tienen sus respuestas. Si son correctas, solo póngale un cheque. Pero si no son las que corresponden, por favor, entonces anótelo, y el día de mañana, si todavía tienen energía, pues hoy en la noche confróntenlo con su ley para ver por qué es que yo les estoy dando esos artículos y esas respuestas. Muy bien, empezamos. Voy a dar las respuestas, no voy a leer el caso porque ustedes tienen ahí su laboratorio. En el primer caso, la respuesta dice: ¿tiene razón el superintendente? No.
La cita legal es el artículo 6, sexto párrafo. No, artículo 6, sexto párrafo. 2. ¿Tiene razón el directorio? Sí. ¿Por qué? Porque no se puede delegar la fiscalización. La cita legal, artículo 4, tercer párrafo. Sí, no se puede delegar la fiscalización, artículo 4, tercer párrafo. Caso número 3. ¿Es correcta la posición del intendente de aduanas? No. ¿Por qué? Porque ya existe el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Artículo 21 bis. Artículo 21 bis. A este Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, en los círculos se le denomina, le llaman tributa. Tributa. 4. ¿Es legal la resolución? No. Ya existe en la ley la obligación. Artículo 23, literal K, numeral 7. Artículo 23, literal K, numeral 7. Caso número 5. ¿Está apegada a derecho dicha solicitud? No. Artículo 35. Debe utilizar la ley de contrataciones. No, artículo 35, porque debe utilizar la ley de contrataciones. 6. ¿Es correcta la orden del intendente? No. ¿Por qué? Porque resuelve el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Artículo 45. No, resuelve el tributa, artículo 45. 7. ¿Es correcta la posición del licenciado Cruz? No. Artículo 9, literal F. 9, literal F. El cargo es obligatorio y ad honorem. 8. ¿Es correcta la posición del intendente? Sí. Cita legal, artículo 7, literal A. Sí, artículo 7, literal A. 9. ¿Es correcta la posición? No. Porque sí tiene representación legal por delegación. Sí tiene representación legal por delegación. Artículo 23, literal B. Artículo 29, 31. No. Sí tiene representación legal por delegación, artículo 23, literal B, el 29 y el 31. 10. ¿Es correcta la posición de la comisión de postulación? Sí. Cita legal, artículo 13, literal H. ¿Cómo califico yo? ¿Se recuerdan que les dije que el examen es teórico y práctico? 15-15. 5 casos en la práctica. Yo normalmente el examen solo pongo la literal A y la B, para que pongan sí y no, o no. Y la cita legal, el artículo, con su literal. Fíjense, yo necesito el artículo y si hay literales, la literal o el numeral que le corresponde. Si no está la numeral o el literal, o la literal, yo le tengo que quitar un punto, porque no está contestando en forma completa. Citar el artículo en general, eso es diferente. Pero si yo pongo el porqué, así como en el caso número 6, entonces va a ser la respuesta calificada con un punto cada literal. Pero ¿qué pasa con los casos de 2 respuestas? Si ustedes, la respuesta es no, y ponen sí, y ponen el artículo correcto, ahí lo que sucedió es que ustedes no hicieron un buen razonamiento. O posiblemente no leyeron el artículo completo y en la parte final estaba la respuesta. Con lo que inicialmente decía el artículo, la respuesta era sí. Pero al leer la parte final, ahí encuadraba el caso y entonces la respuesta era no.
pero el artículo lo tienen correcto. Entonces, como hay un mal razonamiento, que es lo principal, el razonamiento, yo solo califico con un punto del artículo. Porque en esta carrera lo que nosotros tenemos que tener es un buen razonamiento de los artículos. Y el problema que tienen muchos es que por la prisa, por no haber leído con tiempo la ley, no leen los artículos completos. Fíjense que les estoy dando la pauta. Hay que leer los artículos completos para poder tener bien encuadrado el caso. De lo contrario van a perder puntos no sé si por pereza, por nervios o por falta de atención, cualquiera de las situaciones que se puedan dar. Entonces ponen bien el artículo pero razonan mal. Y esa no es la forma correcta de contestar. Así que ya saben cómo es que califico. Recuérdense que el teórico, el sistema lo califica. La práctica yo la imprimo y yo personalmente califico los casos. La función de calificar durante todo mi tiempo como docente nunca la he delegado. Y mi margen de error es un punto para arriba o un punto para abajo. Este examen es para hacer zona. El otro examen parcial ya va más cargado de doctrina y las leyes tienen más artículos. Así que aprovechen la oportunidad, porque les vuelvo a repetir, los que no llegan a zona mínima, yo no dejo trabajos, no hago más exámenes, no hay excepciones. Sencillamente les doy y les cumplo con lo que el reglamento establece de darles revisión. Pero la revisión la doy porque estoy seguro de cómo califiqué. Mi margen de error es un punto de arriba, un punto para abajo, pero quieren revisión llevando una zona de 15 puntos, 16 puntos, 20 puntos. ¿De dónde vamos a sacar tanto punto en una revisión? Ni se molesten en pedir la revisión. Yo no sé, hay gente que sacó el primer parcial 8 puntos, 10 puntos entre teoría y práctica. Y cuando yo reviso el examen práctico, resulta que los 7 puntos son de la teoría y un punto sacaron en la práctica. Y ellos saben que un punto, porque las respuestas las dejaron en 0 o sencillamente pusieron no sé, o una interrogante, o ellos mismos se ponen las X. Pues ¿para qué piden revisión? No tiene sentido. Así que los exhorto a que hagan sus laboratorios. Yo les voy a estar mandando el próximo laboratorio mañana o el viernes para que lo resuelvan, y es el de la ley del Banco de Guatemala. Estuve tratando de averiguar cuándo empiezan nuestros exámenes, pero no pude ver. Mañana voy a ver cómo lo localizo para poder ya establecer hasta dónde vamos a llegar y así apresurarnos también con los laboratorios. Ya no vi más preguntas por parte de los compañeros, así que lo dejamos ahí. Que tengan ustedes una buena noche. Como vuelvo a repetir, si tienen energía, vayan todavía a chequear su ley con las respuestas correctas de lo que ustedes escribieron. Y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana.